y bienvenidos al podcast de Dreamcatchers Merodeando. ¿Ves? Siempre digo Dreamcatchers Mero. Es verdad, es ya parte de la Sí, coletilla. Total. A Dreamcatchers Merodeando, el podcast donde merodeamos por ciertos temas. En el podcast pasado merodeamos por el tema del doblaje y en este toca merodear por el tema de los animales en los productos audiovisuales. Su papel fundamental. Bueno, y en sí en libros y tal. Los animales. Sí. Los animales Todo en el sí. mundo queremos a los animales. Yo soy Noa, ella es Nidia y somos las presentadoras de nuestro podcast. Tuyo y mío. Me encanta lo de nuestro podcast. La verdad. Tuyo y mío. No lo había comentado nunca. Por cierto, para lo que es más cámara en plan YouTube, se nota que está llegando ya el frío, ¿eh? O sea, yo estoy aquí con el jersey este tocho y ahí Noa también. Noa está con su jersey. ¿Qué es eso de para lo que es YouTube? Porque los que nos están escuchando pues no nos van a ver. No van a ver los ya, no, bonitos claro, jerseys que llevamos. Sí, Pero tenemos sí, se nota que ha jerseys. llegado el invierno, ¿eh? Joder, me acuerdo de la película de Alvin y las ardillas. Cuando cantan lo de ella llegó la Navidad. ¿Ves? Mira, animales. Es más. Es verdad, las ardillas, fíjate. Además, ¿sabes qué he recordado yo? ¿Qué? Cuando he dicho que llega ya el invierno. Ah. Me ha venido Juego de Tronos y en Juego de Tronos al principio Tirorito, estaban nuestros tirorito, queridos lobos. tirorito. Nuestros queridos y amados lobos. Eran que guargos, eran lobos guargos. Sí, que luego acabaron un poquito mal. Bueno, luego acabaron cada uno a su rollo. La mayoría sí que acabó un poquito mal, pero Sí. bueno. Pobrecitos El ellos. guargo de Arya al menos tuvo una interesante vida. Y el de Snow. Ah, bueno, sí, y Ghost, sí. Importante en la trama, ¿eh? Importante, Ghost en la trama, que no le acarició y se Ya lió no. la de Dios. Es verdad, no acarició, Jon Snow no acarició a Ghost y se lió la de Dios. Sí, o sea, es como, ¿cómo no le ha acariciado? Pero Todo esto el mundo, no puede todo ser. el mundo estaba en plan, acaricia, Ghost. Las redes ardieron. Sí, que lo acaricie, que se lo merece, que es un buen chico, o sea, literalmente todo el mundo con el lobo guargo. Ay, Blanquillo. ¿Y a quién no le murió? Uy, no le murió. No le dolió lo de... ¿Vas a la soltar muerte un de- spoiler? Bueno, es de los primeros capítulos. ¿Es un spoiler? ¿De quién? La muerte del lobo de nuestra reina del norte. Ah, de Sansa. Sí. Lady. Yes, me dolió mucho. ¿eh? Sí, dolió. Además Esa, por el esa sí me gilipollas ese. dolió. Madre mía, qué actorazo, el de Joffrey. Te hace odiar al personaje, es la bomba. Lo que pasó luego, que suele pasar con los actores que hacen su trabajo hiper mega bien, lo de que empezaron a funarle por redes y todo eso por hacer su trabajo, me parece, la Ah, ya. verdad, me parece que demuestra mucho la estupidez a la que llega el ser humano, ¿sabes? En plan de necesito echar el hate que siento por este personaje. Se lo voy a echar al actor y le voy a joder un poco la vida, ¿sabes? Por hacer su trabajo tan bien que ¿sabes? Me parece un poco de... Es que somos Sí, gilipollas. a mí también. Es como todo Totalmente. el mundo le odia. Simplemente No todo el por mundo haber odia a hecho un buen Joffrey, trabajo. no al... Claro, pero la gente lo Claro, asocia y la gente lo asocia y directamente es como, madre mía, somos tontos, ¿eh? O sea, somos primates, pero de los tontos. Totalmente. Pobrecillo. o En sea, fin, no, a mí me pobres dio mucha- primates que les hemos tocado nosotros. Terrible. Bueno, también, pero a mí me dio mucha pena cuando pasó en las redes encima. Sucedió. Sí, hombre, Era el pobre. lo de Joffrey. Yo Pero decía, bueno. "Joder, si era un chavalín". No estamos aquí para No. hablar de esto. Esto da para otro podcast, realmente. Sí, el hate realmente que sí. reciben los actores por hacer un trabajazo. Sí, porque además eso me ha recordado a lo de Heartstopper. ¿Cómo se llamaba él? Kit Connors. No, ese no. Ese es otro tema también. Ah, No, el de... el de... El de Ben. Harry. Que está un no, el poco de Ben. asociado, Pues pero mira, al ese es de revés. Juego de Tronos. Quizá también El por eso lo he hermano de la asociado. batalla de los bastardos. Quizá por eso lo he asociado. Ay, por favor. Pero sí que estaba un poco en la medida, pero es como el ejemplo contrario. En Sí. plan de que no odian al actor por el personaje, pero porque el mismo actor odia al personaje y ha hecho un fandom contra el personaje. Pero es gracioso, ¿eh? En plan de odio...
a gente como él que tiene un personaje tan querido como el de Juego de Tronos, que bueno, tampoco tan querido, pero era un chavalín, ¿sabes? Con él es que es curioso, es Claro, una dicotomía, entonces, es como... claro, es como, vale, aquí como que sí que se diferencia, porque tienes un personaje que se odia en Heartstopper, pero tienes un personaje que te da pena, se quiere en Juego de Tronos. No, pero digo que el chico ha sido listo también. Porque él mismo. Porque él es vivió fan- lo de Joffrey. O sea, no. Él vivió lo de Joffrey. Quizá por eso lo hizo, es verdad. En plan de, bueno, voy a ser el primero en contra de mi personaje para que la gente no me odie. A lo mejor todo fue un plan estratégico. Claro, le salió súper bien, le salió hiper bien. Vale. Pero bueno, sí, pasando un poco al tema ya de los animales. Animalicos. ¿Por qué realmente vimos que era un buen tema para el podcast? Porque es un recurso que se utiliza más de lo que Sí. nosotros pensamos. Y se utiliza muchísimo. Y hay en todos los muchísimos sectores. ejemplos de cómo nos afecta el tema de los animales. Sí, ¿y por qué lo utilizan tanto? Pues porque realmente están jugando con el componente emocional con los animales. O sea, Un animalito. exacto, es como, yo por ejemplo, para quien no lo sepa, soy técnico de terapia asistida con perros, ¿vale? O sea, y es justamente porque hay teorías, bueno, no solo teorías, se ha comprobado que los animales en nosotros generan ciertos componentes químicos que hacen Serotonina. sí, por ejemplo, que hace que Serotonina. nosotros seamos muchísimo más felices, ¿sabes? Nos sintamos mucho mejor. O sea, os voy a poner un ejemplo para la gente que tenga animales en casa, ya no solo perros. ¿No os ha pasado, y esto también te lo digo a ti, Noa, ¿no os ha pasado que cuando llegamos a nuestra casa y estamos súper cansados, hemos tenido uno de estos malos días que dices, es que no quiero irme a la cama o quiero romper algo directamente? Y llega tu perro o llegas con tu conejito, con lo que sea, y entonces le empiezas a acariciar y es como, ¡ay, mi cosita bonita! Y es como Además que se es te que no olvida todo. no le acaricias, le abrazas, le Sí, pachurras. O sea, es como en plan de, eres la cosa que más me entiende en este mundo. Sí, exacto. Tú piénsalo, cuando haces eso, en plan de que has tenido un mal día y acaricias a Yuna, por ejemplo. Pero o la que a mí me abrazas. pasa... No, a ver, Yuna es la cosa más agradable de achucharte la historia. Pero en plan, a mí me pasa incluso justamente con Yuna. Odio ir al dentista, me hacen daño. Bueno, no siempre, pero en plan, desde pequeña me ha dado miedo al dentista. Sí, es Y pues verdad. ahí estamos. Y la cosa es que incluso cuando te están con el taladro poniendo no sé qué, no sé cuántos, yo pensaba en Yuna y me salía una sonrisa, ¿sabes? Se me olvidaba Solo el todo. pensamiento. Solo pensar en Yuna, o sea, con Yuna y solo pienso en ella y ya se me pasan todos los males. Sí, pues es que está comprobado. A ver, lo del pensamiento es curioso, pero sí eso también hace Sí, que me hace vean sonreír, muchos pienso en componentes Yuna y de... es como... "Ué". Eso es como Sonrío. autosugestión. Es decir, Yuna. ay, recuerdo a Yuna y es como que todo eso me autosugestiona y entonces empiezo a notar las cosas que siento con Yuna. La verdad es que Yuna es un Yuna es angelito. un amor. Yuna es un ser de luz que no merecemos. Este planeta no se merece un ser como Yuna. Yuna es un labrador súper bonito que podréis ver en nuestras redes sociales si nos seguís, Sí. porque suelen salir mucho nuestras perritas. Sí. Bueno, últimamente no, porque estamos mucho tiempo en el estudio. También nos las queremos traer, pero es que cuando las traemos Sí. lo llenan todo de pel. Sí, entonces es un problema. Y a Maika, nuestra dálmata, como que no le No le mola llega, mucho. sí, no le mola. En sí, Maika es muy asustadiza, entonces no le mola para nada en sí el ir a sitios nuevos, que no estén en el campo le encanta ir al campo, pero en plan a sitios nuevos, edificios tal, se caga patas abajo. Sí, La pobre. Tiene un miedo, es una perra súper asustadiza, entonces pues eso pasa. Cuando la trajimos aquí la primera vez, se escondía debajo de todos los sitios que pillaba. Era en plan de, ¿me puedo esconder aquí? Ah, perfecto, pues ya me voy a quedar aquí, voy a empezar a temblar porque no sé qué va a pasar. ¿Y si me llevan al veterinario? No quiero. Sí, es verdad, la Entonces- pobre tiembla por todo. Ayer tembló sí. por ver cenar a nuestra abuela. O sea, para eso. O sea, con eso os digo todo. Pero porque nuestra abuela tenía Alzheimer, entonces que coma es terrible. Entonces nuestra madre estaba con ella intentando que comiera y Maika se pensaba que nuestra madre, como tenía que alzar la voz porque nuestra abuela grita, Maika se pensaba que nuestra madre la estaba regañando. Y temblaba. Porque sí, Y temblaba. No iba nada con ella, pero aún así temblaba. temblaba. Por nuestra abuela. Miraba y temblaba. Muy graciosa. Luego Sí. es una incomprendida porque la gente cree que es agresiva, pero no, no lo realmente es. tiene mucho miedo. Muchísimo miedo. Pero bueno, digamos que... pues eso, lo que estábamos diciendo, Sí. Noa, cuando tú abrazas a la perra, cuando tú la acaricias, notas
que realmente como que se te baja, ¿verdad? Sí, todos Ese los males estrés, se esa ansiedad, pasan. sí. A ver, no es un remedio. Un remedio mágico. Es decir, tú a lo mejor en ese momento se te ha pasado, pero luego ya vuelves un poco pues yo que sé, a tu vida, ¿sabes? No estás todo el rato con la perra y entonces ya vuelves a sentirte de la misma manera. Y por eso no hay que separarse de los perros. Hay que tener siempre uno. Conclusión del podcast. No, si tienes un perro, sí, no te separes. Eso solucionará todos tus males. Si tienes un gato, lo siento por ti si es uno de estos gatos agresivos, ¿sabes? Pero realmente también hay estudios que demuestran que los gatos, en menor medida, eso es verdad, no puedo Claro, decir porque otra es que cosa, los gatos pero se te sí ponen que lo cariñosos hacen. y de repente no. O sea, pueden estar en plan... ¿cómo se llama? Ronroneando contigo, tal, no sé qué, y de repente... ¿Sabes? Y es como, no, adoro a mi gato. Hoy solo me ha arañado 5 veces. Noah tiene un problema con los gatos, ¿vale? Con los felinos en sí. Es como que les gustan y de repente los ve y dice, los odio. No me caen bien. Pero Porque luego tiene como una extraña conexión con los felinos. Yo necesito una mascota que me quiera. En plan, que no me quiera solo porque le doy de comer o cualquier movida. No, ¿sabes? no, Yo que te quiera. Claro, o sea, si es un gato, que me quiera, hostia, ¿sabes? Yo para qué quiero un gato que no me hace ni puto caso. Como Maika, que te Uy, adora. le he dado esto. Algo. ¿Sigue grabando? Sí, sí. Ah, vale. Como Maika, Es que que te adora, que está enamorada. Exacto. Maika es el perfecto ejemplo de un perro que literalmente daría la vida por mí. Sí. ¿Sabes? Estoy completamente de acuerdo. Yo a veces hasta tengo celos. Maika me adora. Es innegable. Es innegable. Sí, otro punto que además tienen justamente los perros, sobre todo los perros aquí sí, es justamente el amor incondicional que te dan, que yo creo que muchas veces los humanos estamos buscando justo ese amor o esa conexión que te dan los perros y que te dan los animales. Y en los perros lo encuentras. Es que además muchas veces a mí me ha dado cosita pensar el hecho de que literalmente Maika y Yuna dejarían que les hiciésemos cualquier cosa. Sí. Eso te juro que me produce una sensación muy, muy desagradable, en plan de esta Sí, perra. porque es cierto que se dejan hacer de... Bueno, Yuna es más rígida. Sí, pero se deja hacer de todo, pero te costaría más porque es así, es un palo. Sí, pero es como, no un desconocido, tú como Sí, persona, tú que, como persona. que le cuida Sí, y sí, que eres su dueño, ella dejaría que le hicieses cualquier Sí, cosa. sí, y en me da plan que una le podrías, yo cosita. qué sé, romper la pata y ella te seguiría queriendo igual. Y es como, madre mía, menos mal que me siento bien solo pensando con el pensamiento de que te puedo pisar, ¿eh? O sea, ¿sabes? En Yo con nuestra el casa... pensamiento de que te puedo hacer algo, en plan de que pase cualquier cosa, llegas, yo ya voy a estar, madre mía, ¿qué he hecho? Lo siento muchísimo. En nuestra casa pisar a una de las perras es un trauma, ¿vale? O sea, le hacemos algo, llora un poquito y es como, ¡ay, mi niña, qué te he hecho! Perdóname. Y es un trauma. Es terrible. Pero sí, da cosita pensar. Pero es terrible que yo creo que hasta roza lo absurdo. En plan, es una cosa que solo conocen los dueños de perros que son así. De que es que roza lo absurdo. El hecho de que piensas en que tu perro, que además a Yuna le pasó que pisó una avispa o una abeja y se le clavó el aguijón. Que le pueda pasar Era algo una y ya abeja, estés... creo, porque sí, creo se que era quedó una... la- Sí, se el quedó el aguijón aguijón, se dentro. lo quité yo. Y que simplemente eso ya estés como si fueras la persona con más conocimientos veterinarios del mundo, ¿sabes? En plan de, no te preocupes, tal, yo te curo, tal, no sé qué. O sea, es que roza lo absurdo. Sí. Las cosas que les decimos a los perros porque les queremos tanto. Es Roza lo más, absurdo. si lo piensas, es tan absurdo que cuando tú pisas a alguien que dices, ¡ay, Ay, lo perdón! siento! Sí. O a veces dices, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Sí. O sea, pero con los perros le pisas y es como, ¡no! Perdóname, perrilla mía, lo siento mucho. Sí, Fin del total, mundo, o sea, total. hasta ahí llega la diferencia. Total, o sea, pero que a mí me pasó cuando estaba con Maika en verano, en un colchón que pusimos en el salón porque Sí. venían unos amigos. Y literalmente se subió conmigo en el colchón. Bueno, ya se habían ido, pero no habíamos quitado el colchón. Se subió conmigo en el colchón y como que la moví o se movió ella y se hizo algo en plan de que debió ser que se pilló un poquillo la pata o cualquier cosa y pegó un chillido. Ay, sí.
La que se montó de repente Nidia bajando por las escaleras y yo, Maika, ¿qué ha pasado? Tal, porque yo de verdad no sabía qué había pasado. Es que fue tremendo. Sí, Yo sí, pensaba pegó que un le había chillido. pasado algo Sí, yo estaba en plan gordo. de se ha dislocado la pata y no lo sé. Porque literalmente fue ella, o sea, fue un movimiento que hizo ella. Fue terrible, yo me sentí hiper culpable y no había sido yo. Y no estamos exagerando, ¿vale? Sobre todo lo digo para la gente que no lo tiene entiende. mascotas. Pero es que al final, si no tienes mascota, tal, no lo entiendes. Al final Pero es así. porque son cosas que tienes que... O sea, solo puedes entender porque cuando tienes un animal, pero porque te genera eso. Porque literalmente te lo genera. O sea, hay compuestos emocionales, o sea, hay compuestos químicos, luego también hay partes emocionales que entran en este juego. Ya me voy un poco más a la parte psicológica, Entonces ¿vale? estás diciendo que si no te lo generan tienes un problema mental. Si no te lo llegan a generar, podría ser un detonante de que puedes tener algo. ¡Oh! Sí, que hace que tú hagas eso. ¿Por qué te crees que en las películas, justamente, utilizan mucho... Los que hacen daño a los animales Sí, son los que están mal de aquí. Claro, puede ser un detonante o puede ser una pista de que tiene cierta psicopatía o de que va a pasar sociopatía. algo muy mal. Sí, porque justo en la casa que tiene el perro, que ya de por sí, la típica casa, perro en el jardín, bueno, en la entrada, porque los americanos tienen a los perros en la entrada sin ningún tipo de valla y luego se preguntarán que por qué se escapan. Bueno, muchos no lo hacen, pero porque los perros son así. Pero eso, que no tiene ningún tipo de protección el perro, tiene su caseta y tal, y tú ya estás diciendo, madre mía, va a matar al perro y lo voy a pasar fatal, porque si mata al perro lo vas a pasar peor que si mata a la persona. Muchas veces eso sí. es así. Y es justamente por lo que te curiosamente. genera. Sí, por eso cuando lo has dicho ha sido una de sí. O sea, por eso lo Estás ponen con siempre. el perro. O sea, pero es que en los videojuegos también. En Skyrim matar a la gente te la suda. Pero ojo, si vas que no con solo tu los caballo, perros. y ahora esto es un caballo, si vas con tu caballo y por cualquier cosa te caes de un sitio demasiado alto y el caballo, la niña, Ay, si Dios, no es el de la hermandad oscura, te sientes fatal. Es como, Dios mío, ¿qué he hecho? No puede qué ser. mal. Sí, es cierto que hay estudios que dicen que, por ejemplo, los caballos no generan tanto como los perros, por ejemplo. Los perros es que, son uno de pero los yo animales también que lo más noto en los genera. videojuegos justamente en eso. En Skyrim no es lo mismo porque al final si se te muere el caballo dices, pero sigue, ¿sabes? Pero aún así... Con el perro que encontré, con Miko. Terrible. O sea, le mataron una vez y no le volví a llevar conmigo en mis Pero es viajes. que estoy... recargué. Hasta yo. O sea, estoy encariñada con ese perro y creo que lo he visto dos veces. No, además es que me escuchaste, ¿no? En plan, me escuchaste diciendo ¡no! Sí. El día que le mataron, ¿no? Obviamente dije, no, fue, ¿qué hago? Paré y dije, vuelvo, recargo, el autoguardado. Tengo que decir que también lo paso mal con el caballo, ¿eh? Quizá es porque Sí, nosotras hicimos equitación de pequeñas, sí. Bueno, yo hasta hace nada, pero quizá por eso, pero con el caballo también lo pasa mal. Lo único que con los perros sí que es cierto que es otro nivel, lo generan a otros niveles completamente distintos, pero con los caballos... Están en otra liga. Sí, con los caballos... no lo genera tanto, pero también lo genera. Por eso se utilizan, por ejemplo, en terapias con niños autistas. Porque normalmente los caballos como que son más sosegados. Si lo piensas, dan como una vibra muchísimo más calmada. Tienen un carácter más noble. Exacto. Sí, es una buena manera de decirlo. Quitando, por supuesto, los que están como más... Son más tipo lobón. Suelo decir tipo lobón porque lobón era un caballo al que montaba yo, que era muy... No era agresivo, era como muy travieso y muy nervioso. Son como los leprechauns de los caballos. Sí, justo. No, esos son los ponis. Los ponis son los leprechauns de los caballos. Bien. Sí, los ponis. Pero eso, que también los caballos lo generan, lo único que a menor escala. Y iba a poner un ejemplo de lo de la psicopatía. Un animal que ponen, aparte de, por ejemplo, los caballos... Uy, los caballos no los ponen. De los perros y los gatos alguna vez, aunque lo ponen menos, para explicar esto en series y en pelis, también utilizan mucho los pajaritos. Ah, sí. Yo iba a poner otro ejemplo con caballos y es justamente el brujero. La serie del brujero en el videojuego. O sea, Geralt lo que hace es literalmente ponerle roach a todos sus caballos. Sardinilla, creo que era en español. Lo que hace es ponerle roach a todos los caballos en sí, pues eso, como para una movida suya. Entonces, cuando le pasa eso a Roach en la temporada 2, que te quedas como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Porque encima es marroncito, tal, y es como el del juego, por ejemplo, que también es marrón. Yo recuerdo
hablando de... Qué mal lo pasé con Red Roach. Hablando de The Witcher, yo lo pasé mal justamente con Sardinilla. Primero porque, claro, yo le conocía de los juegos, de lo que tú habías dicho, y también que yo me empecé a leer el primer libro. Y la cosa es que hice muchísima más conexión con Sardinilla en la serie. Y mira, recuerdo el capítulo en el que le pasó eso a Sardinilla. Sí. Mira, o sea, Terrible. empecé a llorar. Yo no había llorado con The Witcher, Pero ¿vale? es que Pero flipa. es que lo vi y empecé a llorar y dije, ¡ay, no, Sí. no puede ser verdad! Y me dice, sí pasa. Sí pasa. Con Sardinilla pasan esas cosas y se coge otro y le llama Sardinilla. Pero la cosa es que esto también pasa hasta con otro tipo de animales, porque también nos pasa con bisontes voladores. Es verdad. O sea, literalmente en Avatar, Appa, o sea, En Avatar la leyenda de Aang. sí, en no Avatar la leyenda de Aang. La de Cameron. Literalmente, la de Cameron, la de James Cameron, ¿no? O sea, Iba a cambiarle, iba a decir Cameron. la de Cameron Díaz. No, iba a decir Cameron James. Ah, Lo Cameron iba a decir al Díaz. revés. Me he quedado como que... Interesante. Bueno, en Avatar la leyenda de Aang, Appa, tío, nos roba a todos. Encima, cómo lo hacen. O sea, y además es que te construyen la tensión, te construyen todo. Con lo de la torre, Toph intentando que la torre no se hundiera, con lo de la arena, tal, no sé qué, que no podía ver nada, pero sabía que a Appa le estaba pasando algo porque lo escuchaba. Y ella no podía hacer nada porque sus amigos estaban ahí abajo y no podía soltar eso. Porque, bueno, y encima, ¿cómo se pone Aang? Ahí Ya. Aang sí que estuvo a punto de matar a gente por lo de Appa. Pero es que yo también lo pasé mal. Es que al final es eso. O sea, ¿por qué utilizan tanto el recurso de los animales? por Y qué hay Momo en la películas- huella, tío. Momo en la huella. Es que te quedas como, tío, es una imagen que es que se te encoge el corazón y te voy a llorar aquí y ahora. Es más, en Disney lo utilizan un montón también. Si lo pensáis, Sí, los todos sus animales. personajes tienen compañeros animales. Todos. En A no ser Moana, que se me en olvide Moana alguno. hacen... En Encanto no hay. Ah, es verdad. En... No, es no. verdad. En Moana Tiene lo una hacen- casa. La casa no es un animalito. En Moana se burlan de ello, en plan de así que eres la hija del jefe y tienes un animalito. Ajá, y no eres una princesa, sí, ya. Es verdad. Bueno, es que ahí en Moana lo hicieron bastante bien. Sí, pero la cosa Se es que rieron de sus realmente propios clichés. el animal de Moana es el cerdo y él se refería al gallo. Es que es más Hey, hey. Es verdad. Sí, no, realmente se supone que es el cerdo, pero el que se va en la aventura es el gallo. Es más, no entiendo por qué Moana tiene justamente dos. O sea, no entiendo el concepto del gallo. Con ese no empaticé yo mucho, la verdad. Pero bueno. Estaba de comedic relief, o sea... Sí, pero con el cerdito ya tenía suficiente. Además también era... Había mucha comedia en sí. No le hacía falta un gallo. Ya. Pues a mí me cayó bien el gallo, creo recordar. Hace mucho que no veo Moana tampoco. Pues nada, Muchísimo. tendremos que volver a ver Moana. Yo también hace mucho que no la veo. Y quiero verla. Que sepas que la voy a ver yo solita en mi habitación Hombre, en algún como- momento de la vida. Me lo imaginaba. No te preocupes. Ajá. Hace mucho que no hacemos cine conjunto. Ajá. A ver, la cosa es que al final, ¿por qué utilizan y por qué hacen directamente películas en la que utilizan animales literalmente como protagonistas? Pues justamente porque la gente conoce esa conexión. Primero sí que es cierto que lo hacen pensando en un nicho muy concreto. Y es justamente las personas que tienen animales. Porque saben que van a ir a verlo, justamente. Bueno, ¿Saben? sí, es verdad que eso pasa con las películas que van literalmente de perros. En plan, es Sí. como... Va a ir... Yo sé que va a ir gente. Haga lo que haga, si pongo un perro y es la historia de un perro, va a ir gente. Va a ir gente, es como películas de nicho, ¿vale? Entonces sé que si voy a hacer una película con un perro de protagonista, todos los dueños de los perros o incluso que tengan animales van a ir. Esto además pasa con todo. Si sacas un anime que va de un dueño y su gato, o de un manga, o un libro incluso, que yo me he leído un porrón de libros que al final son un poco todos iguales en el sentido de la trama, pero me he leído todos los que he visto. ¿Por qué? Porque al final... Pues claro, te genera, ves esa conexión, te llama a nivel emocional y empatizas muchísimo con el personaje humano que tiene al perro y que está viviendo esa historia. Sí. Entonces como que sientes la necesidad de justamente ver esas películas. También te digo, y esas historias. en el anime no lo hacen muy allá, porque en el anime es en plan de chica se enamora de gato, como en Fruits Basket, ¿sabes? O gato Ya. se enamora de chico. Quizá no me o- refería tanto a O de esas. repente la del parkour este raro de la Wallapeli, eso de chico conoce burbuja y se enamora. No, pero estaba pensando en Es que, en tío. un manga
que es que no me acuerdo cómo se llama, pero lo he visto en el canal de Umaru. Y es un manga que literalmente va de la historia del dueño y un gato que es súper feo. O sea, es literalmente eso la historia. Ah, pero es en plan de no se enamora del gato. No, o sea, es un gato. Un dueño no y se, literalmente no se es un transforma gato. de repente en persona. No, es un gato feo, rellenito y gordito. Sí, Un eso, gatete. y Es Garfield. Sí, es eso, pero aún más feo. Porque Garfield al final era monillo. Garfield era monillo, no Entonces, parecía ni un gato. Ya te digo que ni siquiera sé de qué va ese manga, pero creo que es súper cliché en el sentido de que literalmente es la historia del señor con su gato. Y aún así, a todos los que han tenido mascotas, le ha llamado la atención y se lo han comprado. Y están en plan de es la historia más bonita del mundo, pero al final es un poco lo mismo. Pero a mí me pasa con los libros que van de perros. Sí, como... yo lo veo normal. Es como es la historia de un chico y su gato. Y la verdad es que me dan ganas de leerla, ¿verdad? Es literalmente la historia de un chico y su gato. Claro, entonces es... ¿Por qué caemos? Justamente por esa conexión emocional que hemos estado diciendo al principio del podcast. Al final es un poco lo que buscamos. ¿Cuál es quizá el problema? Que al final siempre como que acaban igual. O sea, claro, muere la mascota, ¿no? Claro, Sí, es como que muere la mascota y al final lo pasamos súper Claro. mal. O sea, aquí sí que es cierto que los productores Muere el pececito de colores. Bueno, con un pececito de colores. Con un pececito de colores de feria. Puede ser en plan, si ponen la historia como un encuentro predestinado. ¿Sabes? Cosas así. Sí. En una feria, de entre todos los peces, le escogió a él. Y entonces, pues ahí en plan, como la historia de un niño y su pez. Y luego, pues cuando muere el pez, como el niño en su cabeza tiene que fue un encuentro predestinado, no sé qué, no sé cuántos, pues se pone tristísimo y tú te pones tristísimo porque al final a lo tonto de la imaginación del niño le ha escogido cariño al pez. ¿Sabes? Sí, sé por dónde vas, sobre todo porque me ha venido algo que es un poco así, en plan de liberada a Willy. ¿Quién antes de liberada ¡Es un a Willy? mamífero! Sí, pero ¿quién antes de liberada a Willy había pensado Que las orcas... en una orca y en conectar con una orca? Que podrías coger cariño a una orca. Claro, o sea, antes de esa película, ¿quién había pensado? Oye, pues yo me voy a hacer Oye, pero amigo de una justamente orca? antes hemos estado hablando de que realmente no es bueno que hagan ese tipo de películas de todos los animales, ¿sabes? En plan, si de repente hacen una película de la conexión que tiene un niño con este tiburón blanco... Dios, qué mal. La conexión que tiene este niño con esta serpiente de coral venenosa, ¿sabes? Es un poco... Deberían moderarse ahí en ese sentido. No todos los animales son buenos. No todos los animales son buenos para acercarse, ¿sabes? No puedes coger y decir, porque además esto ya lo han hecho, pero por suerte lo justifican. En la película de... ¿La telaraña de Carlota? No, la de Alfa. Que el chaval, el tigre de dientes de sable, no lo justifican, obviamente. Nadie se hace amigo de Diego, el de Ice Age. Pero sí que se hace amigo de un lobo porque es la historia de cómo los lobos evolucionaron a los perros y tal. Entonces, exacto. Entonces la cosa es que aquí te justifican el por qué el lobo se hace amigo del humano, que es literalmente para sobrevivir, porque el lobo estaba herido por el propio humano, por eso además le cuesta coger confianza y tal. Pero te dicen el por qué. Te dicen un por qué este animal, que además hasta al principio se mostraba agresivo y anda que no tardó en ayudar al humano, terminó ayudando al humano a sobrevivir. Lo que querían hacer además con esa peli era un poco en plan de cómo aparecieron los primeros lobos que estuvieron con humanos, en plan de los primeros perros. Entonces, que era también que tenía un objetivo muy claro. También os digo que no es la mejor película del mundo. Pero era en plan, es lo que mejor me sirve para explicarlo ahora mismo. Sí, pero sí que es cierto que hay películas que sí están bien contadas y películas que no. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, poner a lo mejor, lo estábamos comentando, hacer que haya películas sobre, por ejemplo, una tarántula o una avispa. Es que pasó en Peppa Pig. Pero claro, una tarántula es muy peligrosa. Claro, es que la cosa es que en Peppa Pig hicieron, lo leí en las noticias y es que dije, tío, pues menos mal que han tenido 2 dedos de frente los de Australia. Porque era un capítulo para enseñar a los niños a no matar insectos, a respetar la vida y tal, y ponían una araña. ¿Qué pasa? Que en Australia dijeron, no, que ahí en ese capítulo cogen la araña. Y yo no voy a tener a todo mi puñetero país
con las arañitas en la mano cuando es que no se puede. No Claro, se es que puede. hay una cosa que parece que no llegan a entender con el tema de los insectos o de ciertos animales, y es que literalmente hay miedos, como el miedo a las arañas y el miedo a las serpientes, que son adaptativos. Es decir, existen en el ser humano de manera Pues ríete instintiva. tú que ha funcionado, ¿eh? Han pasado ya. ¡Ay, qué bien! ¡Ole! Existen de manera instintiva justamente para sobrevivir, para que no nos maten, porque al final son animales, y las arañas también entran en estos insectos que tienen veneno. Y ese veneno nos puede afectar de muy mala manera y Muy nos mala puede hasta manera. matar. Entonces sí que es cierto que yo entiendo que haya capítulos en los que digan, no, no hay que demonizar a esta criatura, es una criatura más del mundo, hay que respetarla y tal, pero es una de, vale, me parece muy bien. ¡Respétala! Pues respétala, no Claro. seas su amigo, quédate a 4 metros. Eso es, respétala, no la mates, pero tampoco dejes que se Claro, te acerque. deja que siga con su vida. Claro, No hace porque- falta pegarla ni que te pegue. Exacto, otra película que estábamos diciendo que es muy buen ejemplo de esto es la de Dos hermanos, la de Shanghai Kuma, Shanghai Kumal. que es una película justamente de dos tigres que son hermanos, de ahí el título. Nos muestran su historia desde que son cachorrillos y Sí. pues cuando están con sus papis y tal, siendo cachorros. Bueno, con su cuando mami. el Pero papi no moría tenía antes. papi. Ah, no sé. La cosa es, no, sí tenía. Bueno, la cosa es que nos enseñan eso, nos enseñan cómo los cazadores acaban con la mami. Y luego, pues, lo que pasa a partir de ahí, que es que por suerte el cazador tenía, pues eso, un poco de humanidad y dijo, hostia, lo que acaba de hacer, porque no sabía que ese tigre tenía familia. No, la mami estaba viva. Mataron al papi porque se reúnen con la mami al final. ¡Ay, es verdad! Me acaba de venir, es verdad, tienes razón. Que tenía Con además el agujero. sí, el agujero. ¡Ay, es verdad! Menudo spoiler acabamos de hacer por toda la cara. Bueno, Vaya, perdona. la cosa es que es una película, no, bueno, aún así, aunque os hayamos dicho eso, la verdad es que tenéis que verla porque además utilizan tigres de verdad, pero en plan, Es que no la llegan fue a de matar. las... No, Se es salvó. verdad. Pero es verdad, se salvó. Huyó. Pero la cosa es que del cuerpo del papi aparece Kumal. Entonces, pues el cazador dice, soy gilipollas, ¿qué he hecho? Como no me he dado cuenta, tal, no sé qué. Entonces coge a Kumal e intenta ponerlo a salvo, pues porque era muy pequeñito para... Claro. Y entonces, pues es la historia de cómo Sanga y Kumal crecen separados. A Sanga, de hecho, le cogen para un safari, en plan de le encuentran y se lo queda una familia. Y bueno, pasan cosas que te demuestran con eso en concreto, que mira que Sanga era un cachorrito que Era poco súper hacía, ¿sabes? adorable. Claro, era súper tierno, súper tal, no sabía ni subir a los árboles, no sabía hacer nada. Era el típico cachorrito que dices, Dios mío, me lo como, es súper torpe, este no puede hacer Exacto. nada. Pero malo ¿qué en su pasa? vida". ¿Qué pasa? Que en esta peli te demuestran que incluso ese acaba haciendo instinto. cosas mal, claro, y acaba haciendo cosas malas para el ser humano siendo un cachorrito. En este caso para una familia, porque te demuestran que no son mascotas. En plan, que por mucho que sea el mejor tigre del mundo, no son mascotas. Claro, aquí lo que te hacen es, sé que quieres cogerlo, porque te estoy Sé que dando... qui- sé que ahora quieres un tigre. pero después de ver esta escena vas a darte cuenta de que quizá no es lo mejor. Es un poco lo que te dicen. Así que sí que te quedas como, ay, me encantaría tener un tigre como Sanga o como Kumal, pero luego dices, No. bueno, no, porque mira Además, lo que luego pasó. te alegras de que vuelvan a la naturaleza y tal. Y Sí. es como, es que ahí es donde tienen que estar. Es más- Por eso es una peli muy bien hecha, Sí. porque te hace pensar eso, de es que ahí es donde tienen que estar. Ahí Te es donde alegras tienen de que irse. vuelvan. Es Sí. más, mientras se refleja a través del niño que tiene este accidente con Sanga, a partir del otro, de Kumal, se ve realmente cuál es la relación más sana que podrías tener con un tigre, felino así, ¿sabes? Que es en plan de, no, yo te reconozco y te respeto, estoy de cierta manera encariñado, pero a No, pero ni distancia". siquiera encariñado, sino en deuda. En plan Sí, en de, deuda, es sé que verdad. eres bueno conmigo, ¿sabes? Sé que eres bueno conmigo, hiciste esto, entonces yo por mi lado, tú por el tuyo, siempre desde el respeto con la distancia. Y se ¿sabes? ayudan. Y se ayudan. Entonces, pues la verdad es que es una película maravillosa Sí, en está muy ese bien sentido, ¿eh? Sí, Quien total. no haya visto Dos hermanos tiene está que verlo, tardando. Igual Sí, que sí, sí. Liberada Willy, que me encanta. Sí, pero Dos hermanos está mejor hecho Sí, sí. en ese sentido, ¿eh? Yo La verdad es que es conforme he ido impresionante. creciendo, esa peli siempre ha estado entre mis favoritas. Sí. Me ha gustado muchísimo. Pero mientras he ido creciendo me he dado cuenta de... Valorarla más, ¿no? La Sí. valoras mucho más. Justo, Sí, justo, es justo. impresionante.
Es más, este tipo de pelis las recuerdo con muchísimo cariño, porque también teníamos la del panda. La de cuando fueron a ayudar al panda. sí. Es Esa que es al muy bonita final, también. esto es un claro ejemplo de que siempre hemos tenido desde muy pequeños películas, series y Ya no hay directamente tantas, cuentos. ¿no? Ya no hay, Ya no ¿no? hacen tantas. O sea, yo no he visto ninguna peli en sí. La única peli que he visto con un panda que cuente en sí la historia de los cazadores furtivos y todo el rollo es Kung Fu Panda. Es verdad. Es la única peli que he visto así con un Es panda verdad, desde aquella. ya no hay tantas películas así, pero creo que también es un poco por el tema de el problema que está viendo las productoras. Lo que estuvimos diciendo en el podcast justamente de los refritos, creo que la gente ya está tendiendo más a ir justamente a cosas que creen que saben a ciencia cierta que van a vender. Perros, final... en este caso, en plan, pueden contar la increíble historia de cómo un perro... No, espera, era un lobo. De cómo un lobo y un león se hacen amiguis porque quieren tener... Sí, pero yo sé que hay muchos que piensan que ya está trillado. Quizá es que no le están... y que va a un nicho determinado. Yo sé que ahora Sí, a ver, también es cierto, creo que la película del panda y de dos hermanos en sí no tuvo mucha acogida. No tuvo mucho éxito. Ese tipo de películas como... y luego son del películas. panda creo que no. Es que a mí me suena que justamente la del panda sí que fue un boom en No su me acuerdo época. cuál fue un boom. Sí que es cierto que los productores como que quieren hacer este tipo de contenido, Voy a porque buscarlo. además sí que es buen contenido en el sentido de si tú pones encima un trasfondo que es importante, como en el caso del panda hablaba justamente de que están en peligro de extinción y justamente de los cazadores furtivos que van a ellos. Entonces sí, es del 2004. es una película de conexión emocional con un animal, van un poco a ese tipo de conexión para reblandecer a la gente y un poco ir a la lágrima fácil en el caso de que suceda algo. Pero también es cierto que hay una historia muy importante detrás. Entonces yo sí que creo que la gente como que los Sí, fue un éxito en taquilla, Dos Hermanos. A ver, digo, me suena que a mí Dos Hermanos sí que fue. Es más, creo que fuimos a verla al cine. Ah, no, espérate, no es lo mismo, es de distinto... No, espérate. Ah, ¿no es? Creo que sí. Es que a mí me sonaba que sí, hermano. Nosotros fuimos al cine. O sea, yo vi esa peli en el cine. Dale, sí, estoy buscando. Y eso, que creo que justamente los productores están empezando a pensar que todas las historias están muy trilladas y que al final la gente no va a ir al cine o no va a ir a las plataformas para verla porque van a pensar que va siempre de lo mismo. Entonces quizá lo que tienen que vender más que la historia emocional Dos entre Hermanos un no animal fue y un una éxito. persona. ¿Ah, no? No, Dos Hermanos no Pues fue qué un triste. éxito. Muy triste. Porque es eso, dicen que fue un peliculón, pero que por desgracia no tuvo éxito. Pues Tiene otra película llamada El Oso. Y dicen que esa sí fue un éxito. Y no tengo ni idea de cuál. Pues yo la del oso no la conozco. No. En fin. Entonces sí que es cierto que me da un poco de pena en el sentido de que ahora ya no hay tantas, quizá también por el hecho de que la gente los tiene tan como encasilladas, que ya piensan que lo que van a ver ya lo han visto. Entonces Sí. si a lo mejor hacen una película que es interesante a nivel de la historia que hay detrás, no la van a ver porque no lo van a saber. Ya. Porque por ejemplo en Liberada Willy también iba un poco sobre... cómo podía afectar a un mamífero como una ballena el hecho de estar encerrada en un acuario que era súper pequeñito. O sea, ahí sí que es cierto que, por ejemplo... De hecho, es que luego lo que pasó en la vida real, que esa orca realmente estaba realmente acostumbrada a las personas y no podía vivir fuera, pero los animalistas dijeron que no, porque también hay que saber diferenciar cuando un animal puede vivir en libertad y cuando no es capaz de vivir en libertad. O sea, porque Exacto. hay casos de animales que están tan acostumbrados a los humanos que es que ya los sueltas y no sobreviven. Es más, yo creo que estas pelis, al menos en la generación en la que nos ha tocado, porque es verdad que ahora ya casi no hay, nos han servido pero para bien, porque nos han hecho aprender muchísimas cosas justamente como la caza furtiva, Sí. como lo de los animales en cautividad. Sí. Yo creo que nos han ayudado justamente a desarrollar muchísimo más nuestra empatía y nuestra inteligencia emocional, porque hemos aprendido gracias a este tipo de pelis cosas que a lo mejor la gente en la sociedad o mientras vas creciendo no le da tanta a ver, también te importancia. digo... Como Bambi. Los pandas es un poco como Papi, el de Bilbao, la escultura. Ah, sí. Que el autor de esa obra es arte efímero. Él esperaba que muriera efímeramente.
Y la cosa es que por las narices del pueblo llano, papi no se muere. ¿Sabes? Las flores, le cambian las flores, no sé qué, por narices papi no se muere. Y el otro está en plan de joder. Ahora hay un movimiento que es Claro, pero- salvada a Pupi. Claro, todo el rato. Pero la cosa es justamente esa. Con los pandas pasa lo mismo. Los pandas toman cuantiosas cantidades de bambú porque, o sea, es que su ingesta tiene que ser tremenda. Porque literalmente es que son enormes, ¿sabes? Y literalmente el bambú se va acabando. Y ellos, o sea, ellos mismos se ponen muy difícil el seguir subsistiendo como especie. Y nosotros, por la cabezonería de que no se extingan los pandas de manera natural, ahí les tenemos. Es impresionante. ¿Ves? Es impresionante. Ahí también se nota que la gente tiene buen corazón. No, es A verdad que veces. cabezota. O sea, si la naturaleza te dice una cosa, pues llevarle Sí, la pero contraria. Es un poco... También es cierto que es una pena. Que yo me perder alegro de que no se una mueran especie. los pandas porque me flipan. Esos son muy bonitos, pero... No, pero también es cierto que da pena perder una especie si tú tienes la capacidad de hacer que no se pierda esa especie, ¿sabes? Es como una especie de historia. Claro, Es pero es nuestra que con- historia, la historia de nuestro Oh, mundo. fuck. Entonces es como, No. se fue la cámara, el experimento no ha sido fallido. Entonces yo también entiendo esa cabezonería. Anda. Ey, Eso que yo también entiendo esa cabezonería, porque es una cabezonería que también es un poco de preservar a nivel histórico, que muchas veces parece que es que estamos obsesionados con lo evolucionar y evolucionar, y es como también es bueno preservar cosas que pues nos han marcado en la historia. Sí. Y los pandas forman parte de los nuestra pandas historia. forman parte de esa historia. Son importantes. Así que yo, sinceramente, sí que veo una pena que estas películas se estén perdiendo a nivel quizá ya más como eran antes, ¿sabes? Porque Ah, todavía de vez en cuando salen otras películas que sí que van a la lágrima fácil, en plan Hachiko Sí. o War Horse, sí. ¿sabes? Sí. O una pareja de tres, Sí, por ejemplo. sí, totalmente. Porque totalmente. ahí sí que es cierto que son películas que literalmente hablan de la conexión con el animal. Son tal cual. Man, eso. Van de eso. Y la cosa es que encima la gente lo sabe. Lo único que es cierto que los que tenemos animales parece que tenemos una tendencia a sufrir con estas historias porque igualmente las vemos, vamos a ellas siempre y sabemos que vamos a llorar porque sabemos lo que va a Sabemos cómo va a pasar. terminar. Pero da igual, aún así, Vamos. vamos. Es horrible, Total. pero la gente lo sabe. Y Hachiko, por ejemplo, es una obra de arte. Es una obra de arte porque encima también se ve desde el punto de vista del perro Sí. y la conexión que hay entre ellos es tan real. Claro, llega a ser japonesa y ya nos matan porque realmente pasa en Japón. Lo único que también te hace plantearte ciertas cosas, porque en War Horse, por ejemplo, estaban literalmente en una guerra y Sí. yo por quien sufría y Yo- estaba llorando todo el rato. Ya por el caballo. Era, bueno, no solo por ese caballo, por todos los caballos. Ah, bueno, sí, es verdad. Hay una escena Pero en un la que poco como salen en caballos en el suelo y Sí, es yo verdad, es estaba Pero destrozada. un poco como en Spirit. En Sí. Spirit, además, pues, o sea, es como que los caballos en esa época obviamente eran súper valiosos, tanto para los nativos como para los vaqueros, me sale llamarle, no sé, es la gente blanca. Sí. Entonces, la cosa es que en Spirit vemos cómo los nativos le cuidan, cómo cuidan a los caballos, cómo tienen una forma más natural y cómo los tíos blancos estos, que no sé cómo norteamericanos, Sí, ¿vale? Es que no sé muy bien en qué año data Spirit. Entonces no sé muy bien quiénes eran. Pero creo que sí que ya eran norteamericanos. La cosa es que como los norteamericanos los utilizan para cosas más industriales y les da un poco más igual lo que pase o deje de pasar con el caballo porque al final es un recurso para, en este caso, construir el ferrocarril. Y justamente en Spirit también ves ese... Bueno, primero, es que además en Spirit te muestran los tres, porque Spirit era libre, y luego se lo lleva, se me olvidó el nombre de este chico, y luego se lo lleva el El del dueño de lluvia, dices. ferrocarril, sí. No me acuerdo. Ah, cómo no, se llama. primero es el del ferrocarril y luego es el dueño de lluvia. Sí. El indio. Entonces el nativo americano. Entonces te muestran todos los... O sea, no dejan nada sin tocar ahí, Sí, pero y hay encima una desde la diferencia. perspectiva de Spirit. Hay una diferencia entre War Horse y Spirit, porque en Spirit, literalmente,
el humano es el malo. Quitando a los nativoamericanos, el humano es el malo. Sí. En War Horse te dicen, o sea, te muestran una guerra tal cual. O sea, hay Sí, es verdad. buenos y malos. Incluso hay una escena súper bonita al final, que no quiero hacer spoilers, pero que demuestra muy bien la crueldad de la guerra, en el sentido de que no, o sea, que haya un enemigo no significa que sea mala persona ese enemigo. Ah, sí. Esa escena es súper bonita. A ver, no voy a está decir cuál es. basado, War Horse está basado en hechos reales y es cierto que pararon la guerra por el caballo. Sí, O sea, sí, esa literalmente. escena es súper bonita. Es una peli también Ujú. que recomendamos mucho. Pero tienes que estar, también te digo que tienes que tener el cuerpo preparado porque vas a llorar un montón, o sea, vas a sufrir. Si la cosa de War Horse es que yo no sé cómo sentirme ante el hecho de que es eso, es una peli en la que el humano en sí no es malo siempre, no es el al final villano. son las guerras. Y aún así, yo sufría más Por el cuando caballo. sufría los caballos que cuando pasaba algo con los Sí, humanos. porque además es muy bonito lo que le dijo el general de no te preocupes, cuidaré sí. a tu caballo como si fuera mío. Y luego la escena esa, o sea, es terriblemente cruel esa película, terriblemente Yes. cruel y realista. También en el sentido de que ponían la guerra como eres un auténtico patriota, si vas a la guerra todo el mundo estará por ti, no sé qué, no sé Sí. cuántos. Una mierda que te comes. O sea, luego llegaba la hora de la verdad y cuando ya estaban los chavales que tenían el cerebro lavado de sí, la guerra, tal, pues se arrepentían y si sobrevivieron, se siguieron arrepintiendo toda la vida. Es una peli que está muy, muy bien hecha. Ya os digo que lo bueno también de las películas con animales de este tipo es justamente el trasfondo que hay. Y la historia que hay detrás. Por ejemplo, otro ejemplo muy bueno es el de... Se me olvidó otra vez el nombre. El compañero de Balto. O sea, el otro perro que fue a por las medicinas. ¿Togo? Togo. La película de Togo no sé Ah, sí, cuánto es verdad. se conocerá, la verdad. Porque el más conocido es Balto. Sí. Pero esa película también es Tiene muy a Willem buena. Dafoe, ¿no? Es el de, Sí, la de sí, Willem justo. Dafoe. Tiene un actorazo, ya de por sí. Y es una película muy, muy buena. Porque de por sí la película de Balto también es muy buena. Te dice un hecho histórico único. Aunque sí que es También. cierto que no Y muy dicen luego lo importante. que pasa con Balto porque su dueño era un capullo. Sí, es verdad O sea, eso. literalmente. Y eso Eso cuando se lo descubres- saltaron, ¿eh? Eso cuando lo descubres te quedas como, joder, los humanos. Asco. Pero, la verdad que sí. Sí. Pero la película de Togo, además también a nivel de justamente como deja al humano, es muy buena también. Y es eso, te descubre ya no solo el vínculo, sino hasta qué punto los animales pueden llegar a hacer algo por ti. Ah, sí, totalmente. O sea, que yo creo que es justamente eso por lo que utilizan muchísimas veces este recurso en películas que realmente ya no es de eso, no es de Sí. nicho, es de otras temáticas. Por ejemplo, el de Chaos Walking. Ah, sí, Chaos Walking, el Yorkshire. Sí, Ah, terrible. ¿Era un Yorkshire? Sí, era un Yorkshire. Bueno, ¿Verdad o no? Era un chucho, no me acuerdo. es que creo que era un chucho. Pero yo creo, algo de Yorkshire tenía. Si la cosa es que en esa peli era una normalita de acción que está basada justamente Sí. ¿En un juego es? No, era No, un libro. En un libro. Es que no me leí. Si es en un libro, no me lo he Es leído. un libro. Pero está basado en una historia que ya está hecha y es una película que no va de esa relación. Pero es que desde Pero el métele al minuto perro. uno, en cuanto ves que el perro le sigue, dices, Dios mío, adiós al perro. Va a haber un momento, como cuando se van de aventura, va a haber un momento en el que el perro le va a pasar esto. Algo le va a pasar al perro. Y estás toda la película que te da igual todo lo demás. Todo Sí, lo que sí. estás pensando es en el perrillo, porque además como es enano, es como... Es que no tiene nada. ¿Cómo se va a defender de cualquier cosa? ¿Sabes? Sí, nosotros estábamos, nunca Con te el lleves perro. a un perro a una aventura. Nunca te lleves a tu perro a una aventura. No, mal. Va a acabar mal. Y bueno, Y bueno, digamos que pasaron cosas. Y digamos que eso fue un gran punto de la película. Porque Sí. estás tan metido también en esta cosa del perro y también en esas partes, en esas escenas que dices, joder, realmente fue un gran punto meter esto en la película. porque además se supone que era el Tom Holland hace del típico macho man que no habla de sus sentimientos porque es un macho man y además tiene la cosa de que sus pensamientos se materializan. Y claro, es como, vamos a ver, chaval, antes de nada, yo antes de empezar a salir con él, trataría mucho la terapia emocional, ¿vale? Con este señor. Porque lo necesita de verdad, necesita un psicólogo urgentemente.
Pero bueno, quitando eso, el perro al final fue un intento de romper el personaje de Tom Holland que realmente se consigue, pero no se consigue. O sea, se consigue en el momento en el que pasa, pero luego porque luego, o sea, no le vuelve a tal. De hecho, ¿quién es la chica la que termina con el señor? Sí, creo que sí. Ni eso hace. Ni eso hace. Creo que sí. Pero vamos, tampoco me acuerdo mucho de la película. Lo único que sí que es cierto que me parece que al final fue un buen punto. No solo porque le daba otra... No, porque estás todo el rato con el perro. Claro, Ay, es madre mía, el porque le perro. pone como más El emoción perro. al asunto. Quizá a lo mejor si no se hubiese hecho un poco bola al final, si Sí. no hubiesen puesto también ese componente, porque al final es el típico viaje del héroe. Sí, pero al en final ese si lo sentido. piensas así, es como que realmente era un poco sosilla la película, ¿eh? O sea, si quitas al perro sí que te queda... Como estás toda la película con ay madre mía el perro, ay madre mía el perro, ay madre mía el Pero perro. es que en sí era un poco, o sea, nosotras lo comentamos, Que no me estaba acuerdo ya. bien, o sea, Sin más, estaba bien, ¿no? pero era una más. Sí, sin más. Justo. Y lo que más se nos quedó todo el rato, además El estábamos perro. hablándolo, era justamente la parte del perro, porque fue un buen punto, pero sí que es cierto que estábamos como, "Jo, es que siempre pasa lo mismo, no puede ser". El Estábamos perro. todo el rato con eso, y el final también estuvo bien. Pero digamos que esto es, por ejemplo, un buen ejemplo de que meter a un perro, sobre todo en este tipo de escenas o de películas, es un buen recurso. Mm. Nosotras, por ejemplo, que somos creadoras de contenido, también lo utilizamos. Ah, sí, los animalillos. O sea, sí. Y además lo hacemos de una manera, yo creo que también pensando en el hecho de cómo nos gustaría a nosotras ver también al personaje del animal en la historia. Ah, sí, sí, tratar al animal como... Sí, no esto de simplemente por animal y tal, sino Claro. tratarlo como un punto clave en la trama, que sea parte de X personaje, que sea su propio personaje dentro de eso, sí. Claro, Sí, algo sí. que yo creo que muchas veces... Se nos pecan. olvida, es que los Sí. animales tienen personalidad. Exacto, y que pueden ser literalmente un personaje importante dentro de una trama. Que es que parece que solo lo es como un recurso adicional para aumentar ciertas características del personaje principal de la película, Sí, pero no. pero también pueden ser su propio personaje. Y De hecho, esto- es que eso solamente hay que ver, por ejemplo, nuestras dos perras son hiper diferentes. Y se puede literalmente una cosa súper obvia de ellas que las diferencia un montón. Es que mientras Maika se tiene que hacer un donut para dormir, Yuna hace una cosa súper rara de que empieza a rascar el sillón para dejar la parte de, o sea, la parte de su culete. No tiene que tener no tiene que tener nada, no tiene que tener cojín, no tiene que tener nada, tiene que estar sobre la cama dura. Sí, es verdad. Sin embargo, la parte de adelante, la cabeza y tal, como que se hace una especie de nidito y ahí pone sus patitas delanteras, su cabeza y está más a gusto que en brazos. Sí, es verdad. O O sea, es muy curioso. Claro, y eso ya es una preferencia que tiene el perro. Y si lo hiciera una vez, pues digo, pues mira, no es para tanto, pero es que así duerme, literal. Que es que cuando va a dormir hace eso. Tienen Siempre. cosas que las hacen muy especiales. Sí. Claro, entonces Y- esas y cosas sí que ya es cierto- denotan cosas de la personalidad. Sí que es cierto que hay películas que lo hacen muy bien porque las que hemos dicho literalmente lo hacen muy bien. Por ejemplo, Hachiko, realmente el personaje es el perro y por eso empatizas tanto con el perro. Y Warhorse también sigue la historia del caballo. Quizá no empatizas tanto con el caballo en sí. Con Joey, no pero empatizas sí- con el caballo, pero sí con... Es que esa película lo que tiene es que literalmente muestra justo lo que hemos hablado, que un caballo no empatizas tanto con él, porque a la vez el caballo no sabe dónde está, solamente Claro. tira para adelante, no entiende nada, literalmente. Quien está peleando por recuperarlo es su dueño. Pero la cosa es que a la vez eso es lo que te da más esto de el pobre caballo no se entera de nada, el pobre caballo lo Sí. está pasando fatal, está asustadísimo, está corriendo porque no sabe dónde está. Y claro, tú como, ¿sabes? Es como que eso te lo dejan más claro, porque a un perro pasaría 3/4 de lo mismo, literalmente. Sí, pero son películas eso, que sí que lo Sí. tienen como protagonistas y les dan su personalidad. Por ejemplo, en Una pareja de tres es innegable que realmente se ve la personalidad ahí del Sí, perro. del perro, tenía y mucha, la que- verdad. Sí, y que es uno de los protagonistas y que tiene su papel dentro de la película. Sin embargo, con un gato no habría pasado lo mismo. Primero, porque bueno, nadie utiliza gatos en los campos de batalla. Segundo, porque en los hospitales se utilizan más los gatos. Segundo, porque es que literalmente un gato
se habría ido, en plan, se la habría sudado. O sea, Por eso salen más en los animes. sí, total, en plan, a su puta bola. Claro. Y mira que realmente hay pelis de gatos súper buenas, como La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Esa es preciosa. Es preciosa esa película. Pero eso que no te... ¿Cómo decirlo? Por un gato no te preocupas tanto. Pero si se ve, pero si vemos Curiosamente. claros ejemplos de que nosotros podemos empatizar perfectamente con personajes que son animales y que además tienen un papel dentro de la trama, y son los cuentos. O sea, No sé. todos los niños nos hemos criado y crecido con cuentos en los que los protagonistas son literalmente animales. Sí, sí, totalmente. O sea, y todo el mundo hemos empatizado con ellos y nos hemos sentido, o sea, y hemos visto ese papel y hemos seguido la trama de esa historia y nos hemos sentido iguales. Y sí, es cierto, es ficción, pero es que al final todas las películas y todo en ese sentido es ficción. Y si tú lo sabes hacer bien, si tú sabes darle un buen papel a ese animal en una historia, puede convertirse en un personaje más con su historia particular en el que tú puedas empatizar con él, incluso siendo simplemente un perro como el que nosotros conocemos. Nosotros lo hemos intentado, por ejemplo, a nivel de perro, por ejemplo, en la historia de Gea. Ah, sí, Sugus. Yo estoy escribiendo una novela que queremos, bueno, tenemos muchos planes con respecto a la historia de Alfilo y Gea, pero Sugus es un perro que es el mejor amigo de la protagonista, de Gea. Un Golden Retriever. Sí. Y la cosa es que, y todos me lo han dicho, todos los que han sido lectores cero, tiene su propia personalidad y todo el mundo al final le ve como un personaje más y empatiza con él. A mí me ha llegado a decir directamente mi agente... Es mi personaje favorito. Sí, que Sugus era su Sugus personaje es mi personaje favorito. Y sí que es cierto que sí le das componentes fantásticos y sí le das componentes pues, que en la vida real no puede tener, pero sinceramente es bastante perro. O sea, Es bastante, no, es un perro. Tiene componentes de fantasía, pero sigue siendo el perro Sí. como el que nosotros tenemos en Exacto, casita. pero de nuevo, la gente que no tiene perros, que no tiene mascotas, que no tiene esto, pues no lo entienden. De hecho, tengo un ejemplo muy claro, porque nosotros también hemos tenido pájaros, agapornis. Y la gente, normalmente tú cuando dices que se me ha muerto el pájaro, o sea, Ah, ya. no tiene, ¿sabes? Como, si te ha muerto el pájaro, vaya. Pero tú realmente, ese pájaro, que además en nuestro caso nos ha acompañado desde que yo era una enana, que se posaba en el hombro, que te daba besitos, que estaba contigo, que iba a ti volando, ¿sabes? Esas cosas. Al final es algo emocional, es algo que no podemos hacer nada sobre ello. O sea, no podemos impedir construir ese lazo emocional con, en ese caso, ese pajarillo, ese lorillo. Su lengua era muy graciosa. Sí, hacía cosquillitas. Sí. Entonces eso es algo que sí que la gente que no ha tenido ese tipo de animales no lo va a entender. Pero si lo haces bien, que era lo que me estaba comentando Sofía, justamente, mi agente, es que si lo haces bien, si lo pones como un personaje, aunque no hayas tenido nunca animales, puedes llegar a empatizar porque tiene una historia. ¡Bueno! Vale, casi se le cae el micrófono a Noa. Esta mesa no está hecha para sostener esto, no tiene esto. Es una mesa auxiliar para poner justamente la parte de Sí. estudio, entonces claro, pues no está preparada Ajá. para poner estos micros. No, la verdad que no. Aunque estoy pensando en ponerlo en la esquina, porque como que va a tener más Sí, soporte. es mejor, mira, sí. El mío está en la esquina. Vale, el tuyo lo hice bien. Sí, ¿y qué estaba diciendo? Ahora se me ha ido a mí. Agaporni. el hilo. Ah, no, ya me acuerdo. Estaba con lo de como personaje. Sí. Y sí que es cierto que cuando eso, le pones un papel, le pones una personalidad y le pones una trama a este animal, la gente no hace falta que tenga animales para sentir esa empatía. Sí. Porque lo va a ver como un personaje más del libro. Sí, es cierto, es esto. Y aún así, si le pasa algo, puedes sentir pues pena o rabia o frustración hacia ese personaje. Entonces, yo creo que también es cierto que juegan mucho con el papel emocional, pero también se le puede sacar aún más partido. Que la gente, yo creo que ha dejado de hacer historias con animales a nivel, por ejemplo, sobre todo cinematográfico, porque piensan que ya no da más este hilo. Sí, como que es todo el rato lo mismo y Sí. pues, lo que la gente va a ir a ver pues es eso. Pero Pero sí. yo creo que no, yo creo que todavía se le puede sacar mucho más partido si sabes no cómo creo. sacarle partido. Sí, yo también lo creo. Si sabes cómo hacer
cómo contar la historia que quieras contar. Y es que además la cosa es esa, porque muchas veces como que intentamos meter movidas extra a las historias que realmente no encajan. Entonces, Justo. sí que puede pasar eso. Sí que puede pasar que es que literalmente tú quieras meter un perro por tus narices, pero que la historia no te pida un perro. Y si la historia no te pide un perro, no tienes que meter a un perro, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, pero sí que es cierto que sobre todo últimamente la gente está intentando meter un montón de movidas en las historias que puede que la historia no te pida eso, pero como que la gente lo quiere meter. Entonces ahí deja de tener prioridad lo que es la historia para tener prioridad lo que a ti te está dando la gana poner porque sí que la historia no pide. Y así no se cuenta una historia. Es más, ese es uno de los problemas que está habiendo con la creación nueva y es que como se sabe cuáles son los clichés más queridos o los estereotipos más queridos, pues entonces hay muchos que lo que hacen a la hora de crear su historia es decir, vale, yo quiero estos clichés. Y entonces en vez de dejar que surja la historia, meten los clichés para vender. Y es como, no hace falta meter los clichés. O sea, si te sale un cliché y de manera natural, pues perfecto. Pero es que al final puede salirte peor la jugada. Totalmente. Porque claro, al final como está en plan de así... Sí, con calzador. Sí, con calzador, pues al final dices, ¿y por qué me pones esta escena? Ha quedado un poco rara, no la entiendo. No entiendo esto. No, sí, pero eso es terrible cuando pasa y pasa mucho. No entiendo por qué han hecho esto así. De hecho, Además, ¿te cargas el cliché? Te cargas Un el buen cliché. cliché te lo puedes estar cargando por haber hecho eso, meterlo con calzador. Totalmente. Así que nada, yo sí que es cierto que hemos recomendado en este podcast muchas películas, pero es que realmente creemos que son buenas películas y que merecen muchísimo la pena. Sobre todo porque... por lo que has dicho antes, a la hora de pues, desarrollar la empatía, el respeto por la vida, que justamente de eso hemos también hablado un poquito, de que debería haber justamente más películas que te enseñen a respetar a los animales, no hacerte sus amigos. Justo. Porque, cuidado con eso. Claro, porque al final sí que hay animales de los que, mira, mejor de lejos, ¿sabes? Como por ejemplo, literalmente, por ejemplo, un animalito como un lince. Como es tan cookie, tan tal, pues la gente puede decir, mira, pues hacemos esta peli donde esta persona se hace amigo del lince y es como tú a un lince le quieres lejos, realmente. Sí. Es súper bonito, pero tú le quieres lejos. Entonces, pues, en ese sentido sí que creo que debería haber más películas realistas en ese aspecto. De que tú puedes ayudar a un lince en plan que se ha hecho algo y le curas, pero el lince te va a estar agradecido lo que te tenga que estar agradecido, ¿sabes? Sí, ser un poco más realistas, no ir a... Claro, el lince no te va a dejar, claro, el lince no te va a dejar acercarte a él, sobre todo cuando está herido, ¿sabes? El lince no te va a dejar hacer nada que normalmente ponen en esas películas, no va a llegar a tu casa y va a ser la cosa más maja de la historia, es un lince. Entonces, incluso si mientras le estás curando, si tienes algún animal más en casa, puede que te lo mate. Literalmente, es un lince. Entonces, pues que enseñe ese tipo de cosas. Sí, yo creo que son importantes y creo que se las ha menospreciado, o sea, han visto como infantiles. Sí, y por ejemplo, si nos vamos a Liberar a Willy, pero la 2, ahí hay un problema con el petróleo curioso. O sea, sí, es para niños, está hecho para niños, pero también hay escenas que te ponen como lo del fuego, ¿sabes? Que te ponen un poco en situación de, Dios mío, la humanidad que está haciendo. Ahí es cuando aprendes. Además es que la cosa es que cuando eres un niño pequeño y ves esa película, aprendes que el petróleo, o sea, no se disuelve con el mar. Yo nunca lo había pensado, claro, esa peli. Y lo que hace es que se queda en la superficie y es una sustancia inflamable. Entonces ahí puedes crear incendios en el mar. O sea, al final son cosas que a lo tonto te enseñan. Sí. ¿Sabes? Entonces sí que a lo mejor yo soy una niña rara y ningún otro niño ha pensado eso, ¿sabes? No, pero es verdad. Además, yo sí que es cierto que de pequeña yo nunca me pensé, el petróleo es malo, ¿sabes? O sea, no lo llegabas a pensar. Yo sí, pero ¿sabes por qué? Porque en el Valle Encantado, donde se quedaban... ¿El petróleo? Sí, donde se quedaban en ¿Eso no era petróleo? Sí, lo llamaban petróleo. Lo llamaban petróleo. Ahí va, metieron también una referencia en el Valle Encantado. Lo llamaban petróleo, sí. ¡Ay, qué fuerte! Mira, como patito, sí. Sí, pero sí que al final sí que es cierto que con estas películas, además con el petróleo, también lo utilizan en Fifi, en una gaviota. Sí, el gato, la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, sí. Es que es un poco largo el título, ¿vale? Entonces... Sí.
Pero sí, es como que al final son educativos y sí es cierto que son buenos recursos y que sí que pueden formar parte de un nicho, pero también es cierto que son buenas recomendaciones. Tendríamos que recomendar más estas películas y tendríamos que también aprender un poco cómo llevar los personajes. Yo creo que en conclusión También es un poco digo, lo que queríamos decir. la de Fifi, la película de Historia de una gaviota y el gato que le enseña. ¡Madre mía! Es que es larga. Historia de una gaviota, ¿vale? Lo que muestra sobre todo es el punto de vista de los gatos mientras crían a un pájaro. Que literalmente Curioso, ¿eh? es eso. Pero las gaviotas también son unas cabronas. Lo único que esta película lo que enseña es justamente como... es la historia de esta gaviota en concreto que la encontraron unos gatos y en vez de comérsela lo que decidieron fue criarla porque, bueno, pasan cosas, ¿sabes? Literalmente el gato incubó el huevo de la gaviotita. Entonces, pues en este sentido sí que no te enseña que te enseña que las ratas no son mascotas, también en plan, bueno, hay ratas que sí son mascotas, pero las ratas de alcantarilla salvajes tal, ya, que no son mascotas. Pero a la vez sí que es cierto que deja de lado el hecho de que las gaviotas son unas auténticas capullas. Es verdad. Pero ¿por qué no te enseñan las gaviotas? No te enseñan las gaviotas. Van a su rollo las gaviotas. Las gaviotas salen, o sea, sale Fifi. Sí, sale Fifi. La madre sale para enseñarnos que el petróleo es malo. Sí. Ya está. Sí, sin más. Sí. Mira, justamente en Socorro soy un pez no enseñan nada de eso, ¿eh? Pero es enseñan una la maravilla polución. de película. Sí, no, pero o sí sea... que enseñan la polución en el sentido de cuando tienen que ir recogiendo las cosas que recogen sí. mierda del mar, literalmente. Entonces ahí sí que lo enseñan, pero de una manera mucho más subliminal. Pero Socorro soy un pez es una maravilla de película, en serio. A lo mejor tendríamos que pensar Creo más que en ella, latino, pero... en Latinoamérica se conoce como Mamá soy un pez. ¿Ah, sí? Sí, en plan de Mamá soy un pez. ¿Sabes? Pues me gusta más Socorro soy un pez. ¡Socorro! ¡Soy un pez! ¡Que alguien me ayude! Y, por cierto, estaba pensándolo ahora, la de Historia de una gaviota, porque no me voy a poner con el título entero. Los animadores no te recuerdan la animación de esa película, ¿no te recuerdan la de Momo? Peli italiana o francesa. Pero Creo que ¿no era te italiana. recuerda la animación de la película? Sí, de siempre Momo? me lo he recordado la animación Que a de lo la mejor son película los de Momo. mismos, estaba pensándolo ahora. La tortuga temporal. Sí. Puede ser que sea el mismo estudio, ¿no? Creo, porque la de Momo estaba como más cuidada, no sé si decirlo así. Era como más intrínseca, más compleja. No sé, pero me recuerda un poco el estilo. Bueno, pero sí que es preciosa, porque cuando está lo del cuento que aparecen los dibujos de los gatos, es precioso, la verdad. Es que por eso, el estilo me recuerda un poco. El de Momo. Y nada, yo creo que ya hasta hemos dado las conclusiones, o sea que hasta aquí podemos decir que ha llegado el podcast de hoy. Totalmente. Así que, bueno, si os ha gustado, pues si lo estáis viendo por YouTube, dejadnos un like y vuestra opinión en los comentarios, películas que hayáis visto, lo que, bueno, si habéis crecido con este tipo de películas. Y si estáis escuchando el podcast, podéis seguirnos por nuestras redes sociales, que como ya dijimos en el anterior podcast, no sabemos cómo va esto. Así que, bueno, vamos a... ¿Decirlas? En mi caso me podéis encontrar sobre todo en Instagram, pero vamos, en Instagram y en Twitter soy Nidia en la red, @Nidia en la red. Es que el suyo más... porque el mío es que es cansidísimo. En Instagram es @noa_ sin _h13. Creo que no tiene más _, ¿no? Y bueno, en Twitter no me acuerdo. No utiliza mucho Twitter. Y, por ejemplo, nuestras redes como productora es @dreamcatchersp3 en Twitter. Vale, iba a empezar yo por Instagram. @dreamcatchersp3 en Twitter y en Instagram. @dreamcatchers_pro. También tenemos TikTok en el caso de Dreamcatchers, pero todavía no tenemos mucho. Así que está en no proceso. Lo vamos a decir. Así que nada, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si ya lo has dicho. Sí, ya lo he dicho, estás repitiendo. Sí. Así que nada, nos vemos. Adiós. Adiós.